Pero no solo eso, he sentido, bueno, hemos puesto la película a disposición de todos los colegios de la Comunidad de Madrid, estamos intentando hacer lo mismo en otras comunidades y, bueno, no sé, la película ha sido algo, bueno, extraordinario, ya nunca podía haber imaginado lo que iba a suponer para, bueno, para mí y para mucha gente, ¿no? ¿Cuál es la pregunta? Como primera intervención está bien, yo voy a entrar ya en temas para provocar. A Marcelo le quiero preguntar, sigo por este lado, ¿cómo era el mundo antes de la primera vuelta al mundo? ¿Cómo era el mundo antes de 1492? ¿En qué cambió el mundo después de 1492? No sé si cambió para mal, porque parece ser que es un desastre, ¿no? Y una tragedia aquello de que, lo digo entre comillas, aquello de que Colón llegase a América. Dinos, Marcelo, tú que conoces la América precolombina y lo que ha venido después, ¿cómo cambió el mundo en 1492 y después de la primera vuelta de Magallanes al mundo? Perdón, del Cano. Bueno, también primero, perdónenme mi agradecimiento a Héroes de Cavite por esta magnífica ocasión que nos permite reunirnos a todos, Y para mí es una alegría estar en esta mesa, es también un honor porque me encuentro con los amigos, con Luis, con Patricio, al cual le debemos, y yo lo he nombrado el decano de la defensa del hispanismo en el Río de la Plata. Sin duda alguna, él es el primero que ha comenzado en la etapa moderna de nuestra defensa del hispanismo. Y por supuesto estar con José Luis, con Fernando, con Julio, en esta mesa. ¿Cómo era el mundo? Me pregunta antes de 1492. ¿Cómo era América? ¿Cómo era América? Pero el problema es que para entender el mundo que se va a construir después de 1492, hay que entender qué era España. ¿Qué era España? Si no, no se entiende lo que va a ser el mundo después de 1492. Y uno de los problemas es que ustedes, los españoles peninsulares, porque todos somos españoles, nosotros con Patricio, españoles americanos y ustedes españoles peninsulares, han olvidado qué era España. No se puede entender el mundo posterior a 1492 sin entender qué era España. Esa España, contrario sensu de lo que ha creído siempre el progresismo y el liberalismo, no nació de un papelito en 1812. Si las naciones nacieran de un papelito, una constitución, pues Inglaterra no ha nacido todavía, porque no hay constitución escrita en Inglaterra. Las naciones preexisten a los papelitos, que por otra parte se los lleva el viento, como se los llevó el viento a esa constitución de 1812. Esa nación que preexistía nació de un acto de voluntad. No importa si en ese acto de voluntad ellos se llamaron españoles o no. Sin ese acto de voluntad nosotros no estaríamos hoy aquí. No importa si entendían que eran o no españoles, si se sentían visigodos o lo que corno se sintiesen. Ese acto de voluntad permite nuestra existencia, porque sin ese acto de voluntad, hoy esto sería lo más parecido a Argelia, Túnez o Marruecos. Ese acto de voluntad fue un acto de voluntad en una cueva donde había una virgen y donde un hombre con los cosos bien puestos dijo: acá no se rinde nadie. Acá no se rinde nadie, no me importa si eran 20, 200 o 100.000 los musulmanes, aunque fuesen 20. Ese hombre tuvo la voluntad de enfrentarse a esa situación, ese hombre fue don Pelayo, ¿no? Y de ahí en más comenzó una gesta heroica, que fueron 700 años de reconquista, que formaron un pueblo donde cada centímetro que se recuperaba al invasor era un centímetro que se recuperaba para la fe y un centímetro que se recuperaba para la patria. Cada centímetro para la patria era un centímetro para la fe, cada centímetro para la fe un centímetro para la patria. Y se peleó metro por metro, independientemente si los que peleaban metro por metro después se peleaban entre ellos, o a veces había traidores, o a veces había egoístas que retrasaban esta reconquista, y los hubo. Pero se formó un pueblo que estaba
medularmente conformado por la fe y no pensaba, se entiende, en solamente ganar dinero y en solamente tener gloria. Ese pueblo marcado por esa fe se encuentra con América, y América no es como decía Nino Bravo. ¿Se acuerdan de Nino Bravo? No, los más viejos sí. Los más viejos se acuerdan de Nino Bravo. Los más jovencitos no, pero allá mis amigos se acuerdan de Nino Bravo. Cuando cantaba, cuando Dios pensó el Edén, pensó en América, pues un corno. América no era el Edén, América era un infierno. América era un infierno porque reinaba el canibalismo, reinaba la antropofagia, porque había un imperio antropófago. ¿Ha habido canibalismo en la historia de la humanidad? Claro que ha habido. ¿Ha habido sacrificio humano? Claro que ha habido, pero nunca la historia de la humanidad tuvo un Estado, un imperio que políticamente se definiese como antropófago, ¿sí? Porque su razón de ser era la antropofagia, porque comía carne humana de los pueblos que conquistaba. Eso era el imperialismo antropófago de los aztecas. Pero si íbamos para el sur, teníamos a los pijaos en Colombia, que estaban a punto de exterminar a la nación chicha, porque se los comían. Por eso es tan ridículo hoy cuando los chichas, cada 12 de octubre, insultan a España manifestándose junto con los descendientes de los pijaos, porque sin España esos chichas no estarían ahí, se hubiesen almorzado los pijaos. Podríamos seguir, ¿no es cierto?, en cómo era considerada la mujer, ¿no? Porque ahora todas las feministas son negro legendarias. Muy bien, yo las mandaría, se entienda, a esa América. Las mandaría a esa América donde el padre tenía la desvergüenza de vender a su hija como prostituta, a su propia hija, no a otra mujer, a su propia hija y a su propia mujer como prostituta. Donde los indios matacos, cuando iniciaban un cambio de sitio de un lugar a otro, le ordenaban a la mujer que mate al niño recién nacido porque hacía ruido y molestaba. América era el infierno. Pero claro, esa España que llega ahí era una España, aunque les duela a los progresistas, a los católicos y a los filologistas, era una España profundamente católica, hasta los tuétanos católica. Y entonces esa España, cuando se encuentra con ese infierno, no hace lo que hizo el protestante anglosajón calvinista en América del Norte, porque también ellos se encuentran con un infierno, pero los anglosajones protestantes partían del hecho teológico, y permítanme que me explique un poco en esto, aunque sea pesado y complicado, el hecho teológico de que el pecado original había dado por fin al hombre, que lo había muerto al hombre, lo había aniquilado al hombre, y que por lo tanto no había nada que hacer. Cristo había venido, pero solo para redimir a algunos nuevos elegidos. Entonces, cuando se encuentran con ese infierno, dicen, como esto es así, como esto es parte del infierno, y el hombre es irredimible, entonces la mejor política es, el mejor indio es el indio muerto. Y los mataron a todos. Algunos quedaron, claro, quedaron algunos, navajos, algunos sioux en las reservas, borrachos, durante años, vegetando ahí empobrecidos. Por eso el señor Evo Morales, el señor Pedro Castillo, y tutti quanti, si España no hubiese llegado a América, o ellos no estarían hoy depostricando, o en el mejor de los casos estarían borrachos en alguna reservación, como están los descendientes de los apaches, salvo secciones de los comanchos de los sioux. Pero España dice no, partía, se entiende, del catolicismo, del protestantismo, y dice, el pecado ha herido al hombre, no ha dado muerte al hombre. Y entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que ese hombre que está ahí, a pesar de que provenga de una cultura sanguinaria, de una cultura de antropofagia, puede ser redimido por la fe. Y entonces, si puede ser redimido por la fe, nuestra obligación es la evangelización. Y a ustedes, como a mí, como a todos, que somos hombres modernos o posmodernos, nos cuesta entender que a un hombre lo mueva la fe. Porque si yo le digo a ustedes, acá en la puerta de la universidad, están repartiendo los primeros 10 que llegan, 10 millones de dólares, no queda uno solo de ustedes escuchándome. Pero si le digo que 3 kilómetros más para allá desapareció la Virgen, no va ninguno. O poco, Patricio va. Y va a llegar tarde porque está rengueando. Pero esos hombres los movía la fe. Claro que había algunos codiciosos, claro que había algunos malvados, claro que había algunos inescrupulosos, porque si no vamos a pensar que era una empresa de
de ángeles y no de hombres. Lo movía la fe, y entonces esa España redimió ese continente, porque su misión fue la evangelización, la misión que le encomendó al pueblo español la más maravillosa mujer de la historia, se entiende, de la hispanidad, que fue Isabel la Católica. Isabel Católica le da como misión al pueblo español que evangelice ese continente, y sus descendientes en el trono, y el pueblo español fue leal a esa consigna. Por eso el mundo cambió. ¿Y cómo cambió? En un continente se evangelizó. En un continente desapareció la antropofagia, desapareció los imperios antropófagos, desapareció el canibalismo, desapareció el machismo golpeador. Claro, dirán ustedes que eran todas virtudes, pero hombre, ¿cómo hace todas virtudes si estamos entre hombres, no entre ángeles? Pero se crearon 33 universidades. 83 años antes de la Universidad de Harvard estaba ya en pie la Universidad de Lima. Cuando en el Colegio San Pablo de Lima había 4.000 libros en un colegio, en Harvard había 400, 4.000 en Lima. La educación era trilingüe, por eso el Inca Garcilaso de la Vega, mamá inca quechua, princesa, papá español. Hablaba y escribía quechua, español y latín, que era el idioma de la ciencia en su momento, y se la rebuscaba bastante en francés e italiano, al punto tal que era capaz de traducir la Divina Comedia. No poca cosa, ¿no? ¿Y dónde lo aprendió todo eso el Inca? ¿En el Perú? Claro, en el Perú. Esa era la educación que recibían los mestizos, porque él era mestizo, profundamente mestizo. No había diferencia entre mestizo y español, porque el español, al contrario del inglés, fundió su sangre y reconoció sus hijos. Y entonces el mundo cambió. Cambió, se entiende, porque el mundo, esa parte del nuevo mundo se evangelizó, porque comenzó un proceso donde se intentó. Se puede haber fracasado un poquito, sí, donde se intentó que reinase la justicia y la igualdad, aunque creo que si lo miramos con justicia, el intento de España no fracasó nada. El intento de España fue un éxito absoluto, que es el que nos permite todavía estar acá, en una comunidad de lengua, en una comunidad de valores, en una comunidad de esperanza. Digo de esperanza porque me preguntaban antes de empezar, ¿y cómo es nuestra situación? Nuestra situación con respecto a nuestros enemigos, el imperio anglosajón, el imperialismo internacional del dinero, que las expresiones son el indigenismo y el progresismo. Nuestra situación es la misma que en las Navas de Tolosa. Pero señores, acá no se rinde nadie. Muchas gracias. Me olvidaba de una cosa. Si me aplauden mucho, me compran muchos libros, el nuevo sobre todo, que se llama Nada por lo que pedir perdón, porque cambió el mundo. Que si no, cuando vuelvo a Argentina me dice mucho aplauso, papá, pero pocos libros vendiste. Así que por favor, Nada por lo que pedir perdón, me lo compran allá. Patricio, bueno, vamos a seguir con estas primeras intervenciones y en cuanto haya intervenido cada uno la primera, ya vosotros mismos el debate y las intervenciones que queráis. Patricio, me ha puesto Marcelo en bandeja casi la pelota. Yo te quería preguntar, tú que eres una persona, como he dicho, muy documentada y que has entrevistado a todo el mundo significativo en el mundo del hispanismo, ¿cómo se explica la conquista de América con 500 soldados de Cortés y 20 caballos o 200 de Pizarro y 60 caballos para dominar un territorio 45 veces más grande que España? ¿Y qué papel tenían los misioneros y los evangelizadores en la vertebración de la sociedad americana desde sus orígenes? Bueno, primero, muchísimas gracias a todos por estar y gracias por esa comparación a Marcelo y a mí con Messi y Ronaldo. Le concedo a Marcelo su condición de rosarino y su aporte literario la condición de Messi, así que yo me quedo solamente con la comparación con Ronaldo, que es más alto y más lindo. Ahora me levanto y me voy.
Estoy con el ego. Ahora sí, porque si me dice que soy un burro no pasa nada. Antes me dice eso, me levanto. Patricio, soy madridista, así que te he puesto... Bueno, se explica de la misma manera que lo que ocurrió hace 451 años en Lepanto. Para mí es muy especial estar hoy, 7 de octubre, porque es una fecha extraordinaria donde se salvó Occidente, con esa figura que yo admiro muchísimo, que es Don Juan de Austria. El otro día me preguntan quién era mi héroe preferido. En la hispanidad tenemos muchísimos héroes. El de Don Juan de Austria para mí es simplemente un tema del corazón. Y además, lo digo sin pena, un 7 de octubre, hace más de 30 años, es el día en que la Virgen María también eligió a mi madre para llevársela al cielo, es el día que falleció, y quiero homenajear a mi madre, Angélica Fuentes Ortiz, que fue quien me formó en el amor a la hispanidad. Si todos me preguntan por mi apellido francés, no, tengo mi beta española, y bien española, que es el apellido Fuentes Ortiz, así que un homenaje a ella. Yo creo que se explica, Julio, de la misma manera. Es la disposición de los hombres de esta península a llevar la fe, la verdad, el bien, la belleza. Porque la hispanidad no es un folclore. La hispanidad es el transporte imperial del derecho romano, la filosofía griega y la fe de Tierra Santa. Es decir, el poder de los reyes de España, para mí, tienen cuna, es la misma cuna de un pesebre de Belén. En aquel momento, hace 2000 años, se gesta lo que somos, y lo que fuimos durante 2000 años y lo que todavía queremos ser. Y ese espíritu tan fuerte que impulsó a esos hombres, que hizo que los indios mirasen con admiración a esos frailes, porque hombres con petos de metal se arrodillaban ante un fraile, como aquel que le llamaron motolinía, pobre, con un sayal muy pobre, sin embargo los soldados se arrodillaban. Y esos hombres con el corazón son los que ganaron las almas de los pueblos de América. Y cuando uno hace las cosas bien, también es cierto que, y en términos futbolísticos, ya que estamos, Dios no tira centros al área chica. Porque cuando llegan aquellos franciscanos, creo que eran, y se encuentran con los indios cumanos, y los indios cumanos era la primera vez que veían españoles y le quieren hablar del Evangelio, ellos le dicen, sí, nosotros ya conocemos todo eso, pero si acá no pasó nadie. Y él le cuenta la historia de María Jesús de Ágreda, aquella monja que tenía el don de la bilocación y que se transportaba a tierras inhóspitas y les enseñaba el Evangelio. Entonces creo que España quiso ser fiel al testimonio de Santiago, al testimonio de la Virgen del Pilar de Zaragoza, y Dios también hizo lo suyo. Esa es la manera que se puede entender una obra tan extraordinaria que durante casi 4 siglos permaneció en América, más de 4 siglos, de 1492 a 1898. Entonces realmente es esa fe extraordinaria la que le permitió a España ser lo que es. Y de alguna manera los pueblos de América que hemos intentado ser fieles, se dan distintas paradojas. La destrucción del Imperio Español en América, una de las puertas principales fue Buenos Aires. Los ingleses saben leer los mapas y de acuerdo a los mapas hacen su geopolítica. Ellos se dieron cuenta muy bien que el Río de la Plata podía ser el talón de Aquiles del Imperio Español. Poca población, un río que podía llegar a producir estados artificiales, pero no contaron con algunas cosas. La disposición al martirio y a la lucha de los pueblos de Buenos Aires, sobre todo aquellas mujeres que obligaron a sus maridos a ir a pelear junto a Santiago de Liniers. No contaron con aquellos gauchos que en Perdiel, en 1806, una tropa que se hizo de forma improvisada, atacaron al regimiento de 71 de Highlanders al grito de Santiago y Cierra España. Es decir, los gauchos rioplatenses, las mujeres del Río de la Plata, obviamente que no cantaban como canta hoy la selección argentina, sino que decían viva el rey y Santiago y Cierra España. Con ese coraje lo hicieron y de alguna manera eso tuvo su premio, ya que en el siglo XX, don Ramiro de Maeztu, embajador
del Reino de España en Buenos Aires, se juntó con una gente espectacular. Otro vasco extraordinario, el padre Zacarías de Vizcarra, que está en Buenos Aires, empieza a plantearse el tema de la hispanidad. Y ahí otro vasco genial, don Hipólito Yrigoyen, presidente de la República Argentina, aquel que le supo parar los pies al embajador inglés, ya que el día que asume se acerca al embajador y le dice: señor presidente, como es de forma, la Cámara Británica le presenta la terna a elegir de ministro de Economía, y él le dice: en la República Argentina el ministro de Economía lo elige el presidente de la Nación Argentina. Y ese vasco extraordinario decidió que el 12 de octubre debía ser el Día de la Hispanidad y el día de la transmisión presidencial, como una forma de continuar la civilización española en América, que había sido truncada por la mano del vil invasor británico. Entonces, yo creo que es muy significativo el tema que haya elegido ese día para decir, bueno, ya somos otra cosa, legalmente nos hemos convertido en otra cosa. Vamos a darle continuidad al legado de Isabel y cada presidente que asuma tendría que asumir siempre el 12 de octubre, por lo cual él recibió el collar de Isabel la Católica. Y gracias a la iniciativa argentina, bueno, el 12 de octubre es fecha en todos nuestros países y espero que algún día en España vuelva a llamarse o Día de la Raza o Día de la Hispanidad y no Fiesta Nacional, que es un nombre bastante lacónico. Entonces, para cerrar un poco tu pregunta, y acá me hago un machete, que es lo que uso siempre, yo creo que, tomando lo que dijo Marcelo de Covadonga, un día me mandaste un video que decía: estoy en Covadonga, Patricia. ¿Qué es en Covadonga? Y me puse a pensar, y yo creo que hay tres cuevas importantes para nosotros. Una es la de Altamira, ¿no? Aquellos geniales íberos que un día decidieron plasmar en las paredes su actividad diaria y dieron un salto de la barbarie al arte. Luego tenemos Covadonga, donde aquellos hombres valientes incluso le dijeron, don Pelayo le dijo al obispo Opas que no estaba dispuesto a rendirse y si era necesario iba a pelear. Pelearon y vencieron. Y hoy creo que estamos en otro tipo de cueva. Hoy estamos viendo la alegoría de la caverna de Platón. La gente está viendo falsas imágenes. Creo que tenemos que despertar y empezar a escuchar a aquellos que nos están señalando cómo salir de la caverna de Platón. Y en eso creo que tiene un gran mérito José Luis López Linares, porque lo que él hizo es arte en el sentido más propio tomista, ¿no? El justo sentido de la razón, ¿cierto? El sentido justo de lo que el hombre puede hacer. Entonces, en la obra de José Luis López Linares, al hacer uso correcto de la razón, porque un día se cansó y tomó el libro de María Elvira, nos mostró a todos lo que somos, cuál es nuestra herencia, y además tuvo, más que la gentileza, yo diría, el acto cariñoso y fraterno de acordarse de nosotros. Es decir, como cantaba el grupo Mocedades, la otra España. Y José Luis se vino a la otra España, a la que huele a caña, tabaco y brea, como cantaba esa canción. José Luis, te agradezco muchísimo que nos hayas tenido en cuenta a nosotros y que hayas valorado el modesto trabajo que podemos hacer y que, bueno, España se continúa en América y resiste en América. Y para volver a ser lo que somos, o para salvar nuestra civilización, no necesitamos revoluciones, necesitamos restauraciones. Hace 200 años, contra nuestra voluntad, nos perdimos mutuamente. Creo que es hora de reencontrarnos mutuamente, de la misma manera. Y para eso agradezco mucho también a Héroes del Cavite, que debe estar presente aquel que, recordando que siempre nosotros valoramos la frase del teniente Esteves, dijo, bueno, los que vengan de Argentina o de Sudamérica, aquí tenemos una extraordinaria profesora uruguaya que por ahí está, Mónica Nicolielo, a ese grupo le vamos a poner Tercio Teniente Esteves. Creo que en nombre de Marcelo y yo podemos agradecer
ese homenaje tan lindo y tan noble que nos hacen. Porque ese teniente le dijo a su padre: gracias por hacerme argentino católico de sangre española. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricio. Bueno, Luis, mi pregunta para ti, o el tema que te pongo para que tú lo abordes, ya no tanto 1492, que es la corona de Castilla, la vuelta al mundo, que ya es Carlos V, el emperador, ya es España tal como la entendemos hoy. ¿Por qué el Reino de Castilla y España dieron ese avance tecnológico y qué circunstancias se dieron, y por qué no fue Inglaterra, Portugal, Francia o Turquía? Es decir, ¿qué teníamos o qué había que se dio las circunstancias, que ese hito de la historia de la humanidad? El mundo cambió desde entonces, el mundo era otro. ¿Por qué salió de aquí? Cuéntanos. Gracias por la pregunta. Y muchas gracias a todos por su asistencia. Para mí es un honor estar en esta mesa con personas que están totalmente implicadas con algo más que su vida personal, que es con la defensa de su nación, de nuestra nación común. Es difícil darle marcha atrás a la historia, tendemos a ser presentistas, tendemos a proyectar el presente sobre el pasado. Pero si nos remontamos a finales del XV, si nos remontamos a principios del siglo XVI, España y Portugal eran las dos potencias oceánicas del planeta. Y esto no era porque les hubiese tocado en ningún sitio, sino por el conjunto de desarrollos científicos, técnicos, culturales, que habían florecido en la península ibérica, en España, desde muchos siglos atrás. Podríamos remontarnos hasta la Hispania romana, hasta esa Hispania que superó a la península itálica muy pronto, a esa Hispania que dio al mayor filósofo de Roma, Séneca. Pero podríamos seguir avanzando, y a Trajano y a Adriano, pero podríamos seguir avanzando y encontraríamos esa España islámica que dio al mayor filósofo del mundo islámico, con Avicena, el grandísimo Averroes, curiosamente también de Córdoba, o a Maimónides, uno de los filósofos cumbres del mundo hebreo. Una España que por un motivo u otro vio como cuajaba en su territorio una estirpe de hombres distintos, una estirpe de hombres guerreros y una estirpe de hombres empáticos que tuvieron una enorme ventaja sobre el resto de los Homo sapiens que habitaban el planeta en ese momento. Eso podría explicar en parte ese irredento afán por lanzarse más allá. Portugal lo hizo al cabotaje, navegando cerquita de la costa, consiguió rodear África y lanzarse Cabo de Buena Esperanza de encontrar la ruta de las Indias, y consiguió llegar a las Molucas. España rizó el rizo de los sacajos y se lanzó a una aventura jamás igualada en la historia de la humanidad, que fue la navegación a pecho descubierto y verdaderamente en mar abierto. Ahí se lanzó el navegante Cristóbal Colón, algún día sabremos de dónde era, aún no lo tenemos muy claro, pero bueno, ahí se lanzó Cristóbal Colón hacia lo desconocido. Dios premia a los valientes, consiguió llegar a la Española. Si no se hubiesen muerto todos en mar abierto, no era imposible volver. Pero bueno, en realidad América era un obstáculo para llegar a las islas de las Especias. Y ni cortos ni perezosos, los españoles seguimos queriendo llegar al último confín. Allí se lanzó la expedición del Cano, expedición comandada por Magallanes, el castellanizado, el españolizado Magallanes.
Muere en el camino Magallanes. El increíble Elcano consigue darle la vuelta al mundo, vuelve a Sanlúcar con solo 18 hombres de los 236 que habían zarpado. Aquí empezamos a darnos cuenta de que hay un momento cumbre en la historia de la humanidad, hay un momento cumbre en la historia de la exploración, hay un momento en el cual los índices de mortandad se ponen muy por encima del 90% y no cejamos en hacerlo. De hecho, Elcano sale disparado desde Sevilla. Carlos I quiere verlo de un modo inmediato porque ya quiere abrir esa ruta salvaje que han conseguido atravesando el Estrecho de Magallanes. Entre el Estrecho de Magallanes y las Islas Molucas hay más del triple de distancia la que tuvo que recorrer Colón. Y no te digo nada, desde España al Estrecho de Magallanes era un viaje absolutamente demencial el que vuelve a arrostrar Juan Sebastián Elcano, sabiendo a lo que se enfrentaba, y lo hace. Zarpa de Coruña el 24 de julio de 1525, que eso es mi último libro. Yo también vengo con mi libro, pero quedan dos nada más, tienen que correr mucho si quieren comprarlo. Elcano sí que consigue llegar otra vez al estrecho, con 1000 aventuras recorren. Para contestar a tu pregunta, Julio, yo diría que no solamente era la superioridad tecnológica, no solamente era la superioridad en la construcción naval, sino que había una superioridad en el coraje a ultranza, en el valor inconcebible, en una emulación muy española, algo que nos caracteriza a los españoles, que es cuando las cosas se ponen mal, pues vas tú, voy yo, vamos los dos, me cachis en 10, yo también voy. Lo mismo que ocurrió en La Coruña el 14 de mayo de 1589, cuando ataca una flota gigantesca, ataca La Coruña. Y de esa manera que en Plymouth, cuando atacó al año siguiente la flota española, se vació Plymouth. Cuando atacó La Coruña la flota inglesa, nadie quería perderse el cerco y vinieron de todos los pueblos alrededor, porque ¿qué pasa aquí? Yo también voy, y yo. Tenemos una manera muy especial de ser los españoles, empáticos, simpáticos, totalmente desorganizados, incapaces de elegir buenos gobernantes, sí, es verdad, pero sin embargo enormemente valientes y sociales. Esto es lo que explica que ocurriese lo que ocurrió, porque verdaderamente de aquellos 7 barquitos que quieren dar la segunda vuelta al planeta, solo entran cuatro en el Pacífico. Uno consigue llegar a las Molucas, Elcano muere por el camino, le cocinan a la desesperada una rata, pero muere de malnutrición, muere de escorbuto, mueren casi todos. Pero los que llegan alegres, los que llegan queriendo resolver el problema, los que llegan queriendo cumplir las órdenes reales. Y llega Urdaneta, sobrevive porque era un chaval de 17 años, eso era más difícil que muriese de escorbuto. Y aquel puñado de hombres se enfrentan a los portugueses en las Molucas, que los multiplicaban en número y sin embargo consiguen vencerlos. ¿Por qué? Porque se hacen amigos de los moluqueños, porque vienen en masa los moluqueños a pedirles a los españoles que les salven de los portugueses. Y aquí ya se empieza a ver una forma específica de ser de los españoles. Somos gente que nos relacionamos con los demás, que consideramos a los demás iguales, que después de las victorias militares nos volcamos con los prisioneros, como ocurrió en Buenos Aires el 5 de julio de 1807, después de la aplastante y última victoria estratégica de España en el planeta. Después de la matanza salvaje de aquella mañana en Buenos Aires, Liniers se va a volcar en agasajar a los supervivientes. Es una cosa que, entre otras, que nos diferencia absolutamente del resto de los pueblos. Y sí que uno de aquellos barquitos, la Victoria llegó a las Molucas y consiguió dar la segunda circunnavegación al planeta. Ojo, la segunda circunnavegación al planeta la da esta expedición que va a cumplir ahora 500 años desde su singladura. Por lo tanto, a ver si estamos más atentos ahora a festejar la segunda circunnavegación del planeta, que no le va a la zaga a la primera, y en la cual Elcano, sabiendo lo que hacía, se dejó la piel, él y casi toda su familia que iba embarcada, porque 4 de los barcos se habían armado en Portugalete. Pero
uno de los barcos se pierde en el Pacífico. Este es el tema de mi último libro, porque es absolutamente fascinante lo que le ocurre a ese barco que encalla en 1526 en la mitad del Pacífico, en una isla absolutamente paradisiaca. Imagínense una playa de 30 kilómetros que se cierra sobre sí misma, una playa llena de cocotales con una laguna de agua caliente en el medio. Imagínense que llegan hasta allí muriéndose de escorbuto, que llegan allí absolutamente martirizados por el hambre, por la sed, por los insectos del barco, por los parásitos, y encuentran aquellas islas paradisíacas en las cuales las mujeres quedan fascinadas por la piel blanca. Bueno, pues aquella carabela va a protagonizar sin querer una de las hechos, ya no solo de la historia de la hispanidad, sino de la historia de la humanidad, más sorprendentes que podamos imaginarnos, porque aquella carabela se quedan a vivir allí y hasta hoy. Colonizaron todo el Pacífico Sur, desde la isla de Pascua hasta Australia y Nueva Zelanda, y cuando los viajeros europeos llegaron 250 años después, Bougainville, Cook, Wallis, Byron, el propio Buenechea, que se instala en Tahití, llegan allí y descubren unos indígenas que parecían españoles. Comían sin parar, estaban todo el día haciendo fiestas, tenían un remedo de la Eucaristía. Hacían unos barcos que parecían europeos, se lo dijeron todos los franceses y los ingleses que llegaron al mismo tiempo lo dijeron. Aquí tuvo que naufragar un barco español en otros tiempos. Las clases, las familias dominantes eran rubios, ojos azules, eran europeos. En fin, esta teoría decimonónica de que aquí tuvo que naufragar un barco español en otros tiempos va a ser refrendada por investigaciones posteriores que recojo en mi último libro. Pero en realidad, para contestar a esta pregunta, yo lo que diría es que uno de los regalos que me ha traído este libro de investigación es descubrir la manera española de expandirse, la manera española de expandirse por las islas de la Polinesia. Cuando llegaban los holandeses, llegaban a cañonazos de metralla y a fusilería. Si llegaba un barco inglés y se acercaban unas cuantas canoas, entraban en pánico y los barrían a metralla. Y hicieron matanzas una tras otra. Estas nuevas naciones novatas, estas nuevas naciones que su expansión no consistía sino en buscar nuevos territorios con intereses políticos. Sin embargo, cuando llegamos los españoles, el primer establecimiento en la Polinesia fue español, 1775, Tahití, se fundó una misión. Cualquier otro país hubiese mandado 1000 soldados para fundar un asentamiento en una isla de 15.000 habitantes. ¿Saben cuántos soldados mandó España? Ninguno. Fundó una misión con 2 franciscanos, un grumetillo que salió díscolo, hasta tortas con los frailes, bueno, tremendo, no quería trabajar el grumetillo, y un intérprete. Se hicieron tan amigos de los polinesios que hay que leerlo para creerlo. Al final, los polinesios verdaderamente les suplicaban pertenecer a España porque ya habían sufrido las matanzas de muy pocos años antes en la propia Tahití. Nada retrata mejor el carácter diferencial hispánico que ver este detalle en la expansión de la Polinesia. Ni un solo tiro pegamos. Y fijaros que eran super cleptómanos. A un marinero le robaron la camisa. El marinero se fue a por el indio que se lo había robado, por el polinesio. Y el polinesio eran enormes. La heterosis, la mezcla de sangre europea, sangre española y sangre polinesia, había generado unos bicharracos de 2 metros, guapísimos además. Le abrió la cabeza al marinero. Le abrió la cabeza al marinero y todos los polinesios siguieron al otro extremo de Tahití pensando que íbamos a actuar a la inglesa. Tuvo que bajar Buenechea a tranquilizarlos. Tuvo que bajar a decirles, no, vamos a investigar quién fue. No se lo creían. Por eso se enamoraron de España. Por eso le hicieron el regalo más grande que podían hacerle, el humete polinésico, que es un objeto único en el mundo para pertenecer a España. El regalo que me ha brindado este libro insospechado es el apabullante carácter diferencial de los españoles en lo que se refiere al respeto a los indígenas. Esto es lo que explica que exista Hispanoamérica, que Hispanoamérica sea
una nación, una civilización casi, partida por intereses extranjeros, foráneos y por malentendidos en distintas unidades políticas, pero que compartimos la misma forma de ser. Esta forma de ser que nos hace realmente diferentes, que nos hace realmente incomprensibles para otros, porque no tengamos dinero, tenemos seguridad social, pero ya había seguridad social en tiempos de Felipe II, ya había seguridad social en América durante siglos y seguimos siendo líderes en todo lo que signifique solidaridad, trasplantes, etcétera. Cuidado del vecino cuando se pone enfermo y no darle la vuelta. Nosotros los que sabemos que el tiempo no es dinero. Y esto no es algo que hayamos descubierto ahora. De la misma manera que hay una opinión contraria a lo hispánico absoluta, que es un artilugio geopolítico de primera magnitud planetaria, sin embargo, los investigadores que se han acercado a este tema, investigadores de distintas naciones y de distintas épocas, todos se han derretido ante la forma de ser española, absolutamente opuesta a la forma de ser expansiva después de Inglaterra o de Francia. Me gustaría leerles, en el epílogo del libro, alucinado por esta forma tan específicamente española, ni siquiera portuguesa, española, de expandirse por el planeta, podemos leer algún fragmento. Vamos a ver. Sí, voy a leerles un fragmento escrito ya hace mucho tiempo. Voy a leerles un fragmento de un libro escrito hace 215 años, para que sepan que los investigadores, los que viajaron a América, supieron que los españoles éramos distintos. François de Pons, alucinado al viajar a la América española y compararla con las salvajes colonias francesas, hace un análisis absolutamente favorable a España, rechaza la forma francesa de expandirse, generando colonias extractivas donde los colonos no tenían ni la más mínima derecho y tenían que, si querían estudiar, tenían que irse. Sin embargo, se rinde al Imperio Español y dice: la organización del sorprendente mecanismo que a tan grandes distancias, está hablando del imperio, mueve los resortes con tanta regularidad en países que no tienen entre sí ninguna semejanza de clima, de población ni de productos, es sin duda la obra maestra del espíritu humano. Y esto dicho por un francés. También aquí he hecho una recopilación de fragmentos históricos de otros hispanistas de otros tiempos que se rinden de la misma manera. El hecho es palmario, el hecho no tiene la menor duda, tan palmario como que existe un artilugio geoestratégico planetario imprescindible para mantener este capitalismo actual que habla inglés. Este artilugio de la leyenda negra es tan palmario como palmaria es la maravillosa historia de nuestra patria común. ¡Viva la hispanidad! Gracias, Marcelo. Gracias, Patricio. Bueno, pues voy a pasar a Federico, dejarme una pequeña intervención que me ha venido a la cabeza. Lo que ha hecho Luis me ha parecido oportuno, todo como lo has puesto. Un detalle, el capítulo 76 de Bernard Díaz del Castillo, Historia verdadera de la conquista de Nueva España. Este personaje trata con mucha precisión, detalle, datos, nombres, todo lo que fue la conquista de Hernán Cortés.
y cuenta cómo fue el acuerdo o el pacto con los chacaltecas y cómo razonaron Xicotenga el Viejo y Maese Escasi. Xicotenga el Joven no estaba tanto por la labor. Xicotenga el Viejo y Maese Escasi en la alianza con Hernán Cortés. Y es un capítulo que no tiene desperdicio y les invito a leerlo. Dice Xicotenga el Viejo, dice, vamos a ver, estos que vienen a nuestras tierras, hay que ver cómo tratan a los prisioneros, que los sueltan diciendo lo bien que los han tratado, a diferencia de los aztecas, que cogen nuestros hijos, hijas y desaparecen y nunca más los volvemos a ver. Y además, si estos señores son teules, es decir, semidioses, nos interesa emparentarnos con ellos. Y ese es el argumento que utiliza los caciques principales de los chacaltecas para pactar con Hernán Cortés, entre otras razones porque Hernán Cortés no tenía un pelo de tonto, podían pensar de lo que quieran, pero él, que quería llegar a Tenochtitlán, necesitaba a los chacaltecas como aliados, y lo que trata es ganarse y meterse en el bote de los chacaltecas como aliados, fuera como fuera. Es además de la actitud o la conducta, si quieres, nacida del cristianismo, es también una actitud estratégica de ganarse aliados para ir donde quería ir. Bueno, paso la pelota ya a Federico, que es un hombre experto en sus estudios sobre las traiciones que llevaron a toda esta civilización imperio a un, yo no quiero decir final, quiero decir a un momento malo. España, el reino, se definía monarquía universal católica. Los reyes eran reyes de la monarquía, subrayo lo de universal y católico. ¿Qué intención tenían los reyes desde el punto de vista del siglo XV, XVI, XVII, para hacer del catolicismo una herramienta de no solo religiosa, sino de desarrollo o de expansión política en el mundo? Buenas tardes, estimado auditorio. Lo primero que le quiero es agradecer su presencia y agradecer especialmente a la Asociación de Héroes de Cavite, que me ha permitido compartir mesa con estas personas, con estos historiadores y hispanistas que sin duda son lo mejor de lo que existen en el mundo. Bien, siempre hemos estado oyendo, hemos estado escuchando que la voluntad religiosa, la voluntad del catolicismo para ir conquistando el mundo, para ir dando esas ideas a todo el orbe y a todos los lugares donde llegaba España. Pero se puede ver desde un punto de vista algo más materialista. El catolicismo también se utiliza como un arma política. ¿Y un arma política por qué? Porque España estaba rodeada fundamentalmente y sobre todo a partir de la Reconquista por dos tipos de enemigos. Y eran dos tipos de enemigos muy religiosos. Unos enemigos era el infiel, que era el mundo musulmán. Y otro enemigo era el hereje, que era el mundo protestante. Entonces, los reyes de España eran reyes católicos. Se alían políticamente con la Iglesia de Roma, se alían políticamente con el Papa. España defendía los estados pontificios y a cambio el Papa les otorgaba a los reyes españoles el título de católicos. Eso les daba una probidad y una fuerza ideológica impresionante. Era un pueblo fundamentalmente religioso. Con esa fuerza pudieron avanzar y pudieron conquistar. Y no solamente, ya digo, por una cuestión estrictamente religiosa, porque se sea o no se sea creyente, las ideas que propaga el catolicismo de que todos los hombres son iguales ante Dios, ante la ley, ante ellos, es una propagación de ideas positivas. Estas ideas no son las que llevan a cabo los protestantes ni los islamistas. Estas ideas son las que permiten a España conquistar nuevos territorios integrando, a diferencia de otras potencias que no integraban sino que sustituían. Cuando España llega a América, lo hace
y lo dicen a modo de crítica muchos defensores de la leyenda negra. Cuando España llega a América, llega con la cruz y con la espada. Bien. Llega con la cruz, llega con la espada, y lo primero que hace España cuando llega a un nuevo territorio, lo primero que hace es fundar una iglesia, a continuación un ayuntamiento y después una escuela. A partir de ahí se han fundado más de 85 ciudades que hoy en día son patrimonio de la humanidad. Esa era la labor de España. Además, integraba con sus conceptos de derecho, con sus conceptos políticos y con todos sus conceptos territoriales exactamente igual que en España. España expandía su territorio, no colonizaba, no llevaba personas para que sustituir a los que había allí. España llega y España va ampliando sus fronteras, de modo que cualquier indio, cualquier persona de las que hubiese en América, tenían exactamente los mismos derechos que podía tener cualquier español de Cuenca. Era exactamente igual, tenían las mismas leyes, eran españoles, o eran súbditos de la corona, en el lenguaje de la época. Pero es que además, no solamente eso, sino que los indios eran unos privilegiados en el momento en que tenían más privilegios que los propios españoles. Y esto viene a continuación de las leyes de Indias. Las leyes de Indias da preceptos, da presupuestos y da obligaciones para con los indios. El indio no puede trabajar más de 8 horas al día. Se implanta también el descanso dominical. Las embarazadas no deben de trabajar. Es decir, con las leyes de Indias y ya posteriormente con las leyes de Burgos, se puede decir que España se adelanta en más de 4 siglos a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La primera Declaración Universal de los Derechos Humanos se da con los reyes católicos, con Carlos I y Felipe II. Es la primera, 400 años antes que es que lo hicieran las actuales Naciones Unidas o en su momento la Sociedad de Naciones. Esa es la labor de España, y además España se integra a los originarios de cada zona, de cada geografía, los integra, se mezcla, crea el mestizaje que está en la base de las relaciones humanas más íntimas, más normales. Y es una forma de conquistar o una forma de ocupar terreno totalmente diferente a lo que hace el Imperio anglosajón. España simultáneamente tenía que seguir luchando contra el infiel, contra el musulmán. Mientras tanto, España tenía que contrarrestar los ataques berberiscos, los ataques que venían a sus costas. España no tenía una gran demografía, no tenía una gran población, no tenía un gran ejército, o al menos no tenía un ejército numeroso, y tenía que hacer frente a turcos, tenía que hacer frente a moriscos, tenía que hacer frente a berberiscos. Ahí tenemos las torres de costa y esa palabra tan famosa que dice ¿hay moros o no hay moros en la costa? Bueno, entonces España con muy pocos soldados, con muy poca población y con muy pocos medios, hace el imperio más grande que jamás se ha conocido. Y no solamente en el aspecto territorial. No me refiero exactamente desde Canadá hasta Ushuaia, no. Sino en todos los aspectos, en los aspectos jurídicos, en los aspectos sociales, en los aspectos económicos. Se crea el Real de 8, que es la primera moneda universal del mundo. Era la moneda franquicia, la moneda con la cual, si los ingleses o los rusos querían comerciar con China, tenían que pagarle con reales de a 8, ni con rublos, ni con francos, ni con dólares. Bueno, entonces no había dólares. El dólar precisamente es una evolución del real de a 8 español. Eso es una diferencia fundamental a cómo hacían los ingleses. España conquista con la cruz y con la espada. ¿Y cómo conquistan los ingleses? Pues los ingleses conquistan con la Biblia y con el revólver.
con la Biblia en un sentido, en el sentido de la Reforma Protestante, en el sentido de que el hombre no está programado para su salvación, que solamente los que pueden salvarse son unos pocos elegidos por Dios. Por lo tanto, como no hay perdón, el hombre puede expandirse, puede ser cruel y puede producirse con violencia contra cualquier ejemplo. Luego, ¿qué es lo que funda? A diferencia de lo que funda España cuando llega, que ya, como se ha dicho, era una iglesia, era una escuela y era un ayuntamiento. Pues lo primero que hacen los ingleses cuando llegan a un territorio, lo primero que hacen es fundar un prostíbulo, fundar un banco y fundar un mercado de esclavos. Eso es una diferencia moral y absoluta de las dos formas de conquistar. Y el mundo anglosajón, una vez que penetra en esos territorios nuevos, no integra a esas poblaciones, no introduce su legislación, no los considera iguales. Al contrario, eso sí que es una auténtica colonización. Colonizar es llevar colonos, llevar personas de tu país a otro para que sigan desarrollando. Pero es que esa colonización es una colonización sustitutoria. Es decir, llegan y no conviven con las tribus originarias de América, por ejemplo. No conviven con ellos, no conviven. Simplemente los desplazan. Y cuando no los pueden desplazar, los exterminan. Los exterminan. Pero los exterminan hasta el punto de que incluso les daban mantas infectadas de viruela para cargarse comunidades nativas enteras, como así ocurrió y está documentado. Y no solamente en América, porque aquí para nosotros América es un tema especialmente sensible, sino en el resto del mundo. Ellos aplicaban lo que se podría decir una especie de, vamos a ver, darwinismo sociológico, ¿no? Tan exitoso, porque aparte de eso tenía la primera moneda mundial y franquicia en todo el mundo. Tenía los mayores conocimientos científicos en navegación, y no solamente en navegación, sino en astronomía, en muchos aspectos. Incluso un inventor español inventó la máquina de vapor mucho antes que Watson, pero sin embargo aquí no está reconocido, pero lo inventó antes. Eran todos en cuanto a conocimientos, en cuanto a cultura. Ahí tenemos los grandes pintores, tenemos Velasco, tenemos Dalí, escultura. En cuanto a literatura, Cervantes, ¿para qué hablar más? Y no solamente me refiero a los españoles, está Garcilaso de la Vega, como se ha dicho antes, está Vargas Llosa, están todos esos que comparten la misma lengua de Cervantes, y todos son españoles en ese sentido moral. Y como os iba diciendo, ese éxito tan grande, ese éxito que tiene la impronta española en el mundo, había que aniquilarlo de alguna manera. Había que aniquilarlo. ¿Cómo se puede aniquilar una potencia? ¿Cómo se puede aniquilar un país a otro o una cultura a otra? Mediante las armas, mediante la guerra. Pero eso fue imposible. Durante 300 años, los ingleses, ni franceses, ni holandeses pudieron doblegar a España con las armas. Durante todo ese tiempo, ellos ambicionaban y querían los territorios que había conquistado España. Y de ninguna manera pudieron con eso. Con las armas jamás, nunca. Nunca nos ganaron una gran batalla o nunca nos ganaron las suficientes batallas como para arrancar partes de todo el territorio español, visto de una forma globalizada, ya sea en América, ya sea en el Pacífico, donde fuese. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo decae el gobierno el imperio español? ¿Cómo España deja de ser esa potencia primera en el mundo? Si no podían con ella, con las armas, ni con ninguna suerte de artilugios que pudieran inventar. Bueno, en este caso, no son los imperios contrarios, no son las fuerzas contrarias las que terminan con el imperio español. Y aquí me toca la parte fea de mi exposición,
me toca hablar de los traidores. Son los españoles traidores los que terminan con el Imperio Español. De eso estoy totalmente convencido. Las primeras pruebas, las tenemos en las secesiones de Hispanoamérica, que no son independencias, son secesiones, porque se separan de ellas mismas, se separan de España. Pero ¿quién logra esas separaciones? Pues por una parte, las fuerzas extranjeras, pero recurriendo no a las armas, sino al espionaje, al contrabando, y por otra parte, los traidores españoles. Y al hablar de traidores españoles, estoy hablando de San Martín, de Simón Bolívar, de O'Higgins, de todos estos personajes que allí son los próceres libertadores, que en realidad eran españoles, que traicionaron a España y eran agentes al servicio de la Gran Bretaña, agentes al servicio de ellos. No fueron los americanos los que se emancipan de España, no es así. Las fuerzas que combaten en América, unas por el rey de España y otras por la secesión, las fuerzas realistas, las fuerzas que querían seguir perteneciendo a España, en un 90% estaba formada por indios, por mulatos y por criollos. El contingente español de la península, en época del general Morillo, no llegó nunca a pasar del 10%. Entonces, fueron los propios americanos los que lucharon contra los independentistas de América. Y esos independentistas, la mayoría, eran españoles vendidos a la potencia inglesa. Y esos son los primeros traidores. Pero es que aquí no se acaban las traiciones. La traición continúa. Y el siglo XIX es un siglo de traiciones. Una vez que después de la secesión de los países de América, solamente quedaban, formando parte del Imperio Español en ultramar, en las islas del Caribe y las islas Filipinas y algunas islas en el Pacífico. Pues inmediatamente después de la guerra contra Napoleón, surgen los mismos traidores que habían conseguido separar a las provincias de América, son las que ya empiezan a intentar separar o vender lo que quedaba del resto del Imperio Español. De modo que a lo largo del siglo XIX hubo hasta 4 intentos de venta, tanto de Cuba como de Filipinas, hasta 4 intentos de venta, llevados sacados por España. Después de la guerra contra Napoleón, España queda totalmente arruinada. Y surgen asonadas, pronunciamientos militares, hasta 84 gobiernos durante el siglo, y surgen las guerras carlistas. Y cuando surgen las guerras carlistas, surge la necesidad de financiarlas. ¿Cómo financiamos esto? Si España está arruinada, si ha salido de una guerra, si los recursos que llegaban de América ya no llegan, pues piden préstamos a los bancos ingleses y norteamericanos. Y esos préstamos tenían como garantía la isla de Cuba y las Filipinas. Todo esto no se ha contado en la historia, pero hay documentación que lo demuestra. En un primer momento se trata de terminar con esa deuda, o al menos aliviarla, con las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz. La desamortización de Mendizábal, todo el mundo piensa que se requisan las propiedades de la Iglesia. Efectivamente, se requisan las propiedades de la Iglesia, se exclaustra a los monjes y a los curas, pero no solamente eso. También se requisan las tierras comunales de los pueblos, que tenían bosques, que tenían árboles, que podían cultivar. El campesino pasa de ser agricultor, campesino, pasa a ser jornalero, porque todas esas tierras pasan a manos de caciques. Y encima no se paga la deuda. Porque empieza un siglo tan corrupto y de tantos gobiernos corruptos que el dinero se perdía por todas partes. Se seguía debiendo dinero a Inglaterra y se sigue ofreciendo secretamente, tanto Cuba como Filipinas, como garantía de esa deuda. Había que dar eso para saldar la deuda.
Bueno, con el general Prim hay otro intento de venta. No, mira, al final, si no funciona ese tema hasta 1898, fue porque era muy difícil plantear al pueblo español la pérdida de unos territorios que eran españoles. Eso podía haber producido un clamor popular y una revolución, por una parte. Por otra parte, podían haber producido otra guerra carlista. En 1898, o mejor dicho, en 1897, poco antes de empezar la guerra hispanoamericana, el presidente McKinley, que dicho sea de paso, era el gran maestre del Gran Oriente inglés, ofreció a Sagasta, presidente del gobierno de Sagasta, que era también gran maestre del Gran Oriente español, o sea, los dos masones, y ya sabemos la relación de subordinación que tiene la masonería española con respecto a la británica. Pero bueno, no quiero hablar de masonería porque enseguida ya vienen las ideas de conspiranoicas y no se trata de eso. Bien, la última oferta que le hace McKinley son de 300 millones de pesetas por Cuba, solamente por Cuba, más $1 millón de dólares, perdón, he dicho pesetas, de dólares, más $1 millón de dólares a cada miembro del gobierno en concepto de comisiones. Si Sagasta hubiese aceptado ese trato, porque, entre otras cosas, Estados Unidos garantizaba el pago de la deuda, se hacía cargo de eso. Sagasta, los Estados Unidos se hacía cargo de eso. ¿Por qué no se va a la guerra en ese momento? ¿Por qué no se acepta esa transacción? Pues no se acepta por lo mismo, porque el régimen de la Restauración podía quedar en peligro si había un levantamiento popular, por una parte, o la amenaza de una otra guerra carlista. ¿Qué había que hacer? Pues había que hacer un conato de guerra, una comedia de guerra. Pactar una guerra en secreto. ¿Cómo se hacía? Pues perdiendo las escuadras, esa era la excusa para decirle al pueblo español que es que no había más remedio que rendirse, puesto que nos habíamos quedado sin escuadras. Claro. Luego, lo que se vende, lo que la política oficial, lo que la historia oficial dice es que España tenía unos barcos de madera que eran chatarra, que eran muy antiguos. Eso no es cierto. Eso no es cierto y he tenido ocasión de documentarlo con la lista de revistas de los barcos, con los cuadros comparativos de unos barcos americanos con los otros. Era lo de menos. España podía tener quintuplicar a la escuadra norteamericana, pero había que perder la guerra perdiendo las escuadras. Porque desde luego, por tierra, imposible. Los Estados Unidos tienen 28.000 soldados y España solamente en Cuba tenía 200.000. Era impensable. Entonces, este es el tema ya. Este es el tema de los traidores. El tema de la traición que empieza en América continúa en ultramar, en Filipinas y el Pacífico, y espero que se haya quedado ahí. Porque, en fin, existe el peligro de que España se pueda balcanizar, pero eso es otra historia. Gracias. Bueno. Bueno, pues ya el programa, desgraciadamente nos hemos quedado casi la mitad, vamos a estar más días aquí, seguro que vamos a poder hablar de Filipinas, de Acapulco, del comercio, de cosas que han quedado en el tintero. Muchas gracias por su asistencia, como no hemos hecho más que empezar, pues seguro que los 2 próximos días o 3, hasta el martes, vamos a tratar muchos temas que nos han quedado pendientes. Muchas gracias por su asistencia. Recordar que mañana siguen las conferencias a las 10 de la mañana. Toda la mañana tendremos conferencias con Rafael Aita, capitán Perú, con Jorge Luis García, con Patricio Lons y con Marcelo Gullo por la mañana. Y luego por la tarde, mesa de mujeres, que también se anunciará mañana por la mañana. Y por la tarde-noche tendremos grupo folclórico en la conquista folclórica de Ecuador y una exhibición también de saxofón a cargo de Antonio Araunz, presidente del Movimiento Hispanista de Panamá. Seguimos con las actividades y bueno, quien se quiera hacer socio de la asociación, que nos consulte a...
saw you waiting, searching for truth. Your eyes display it, your heart it's been used, your heart it's been used. I left my secrets with nothing to hide. You found a reason to stay by my side. I found your love, don't call me waiting, I want it all with you. I found your love, don't call me waiting, I want it all with you. I found you dreaming, this could last forever. I'm shooting reasons to your heart, you're never leaving. This could be where love is starts.